Buenas tardes a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a las salas de trabajo. Nos complace presentar el día de hoy a la maestra Rosa Elena Fernández Peña, quien nos aportará la cátedra de diseños preexperimentales. La maestra Rosa Elena Fernández es licenciada en Psicología, maestra en Conexión y Educación. Actualmente es coordinadora de capacitación en Viva Aerobús y colaboradora en la Universidad Virtual CNCI. Por el momento, el chat se mantendrá inactivo hasta la etapa de práctica y sección de preguntas. A los asistentes les pedimos prudencia con la opción levantar la mano. Se les recomienda anotar su pregunta con anticipación en algún espacio accesible para el momento en que se abra el chat y puedan pegar este apartado. Cedo la palabra a la maestra Rosa Elena Fernández. Adelante, maestra. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta plática de diseños de investigación. Muchas gracias a la Universidad CNCI por permitirme participar en esta charla y compartir con ustedes un poco de mi conocimiento acerca de los diseños de investigación. Bueno, aquí hay una breve presentación acerca de mi trayectoria como docente y como profesional en el área de la capacitación. Ya hubo una presentación previa, la voy a omitir. Y antes de empezar de lleno con la parte de los diseños de investigación, quisiera que pudiéramos reflexionar un poco acerca de estas dos preguntas. ¿Qué es investigar? Tenemos que tener claro que el investigar es una actividad inherente al ser humano, es decir, que todos en algún momento hemos buscado en nuestra vida cotidiana tratar de investigar o explorar objetos, situaciones, tratar de resolver problemas. Pero lo que caracteriza a la investigación científica es que ésta se realiza a través de un sistema y de una metodología que le ayuda a poner un orden para poder interpretar los resultados que se obtienen a través de la investigación. Y la parte central de la investigación científica, pues son las hipótesis. ¿Qué son las hipótesis? Son las suposiciones que los investigadores hacen a partir de datos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando los investigadores ven alguna problemática o algún fenómeno que quisieran estudiar, ellos hacen aseveraciones o explicaciones acerca de lo que está sucediendo y a través de la investigación o del método científico, lo que hacen es poner a prueba estas hipótesis para aceptarlas como parte de la realidad y como parte de la explicación de los fenómenos, o bien rechazarlas. Muy bien, y antes de explicar cada uno de los tipos de diseños de investigación, la parte de la explicación de los diseños es tan teórica que una forma muy sencilla de comprender cómo funciona cada uno de los diseños es poder compartir esta información a través de un ejemplo. Entonces, como tenemos poco tiempo y es complicado poner un ejemplo de cada diseño, les voy a poner un escenario de una situación de investigación y a partir de ese escenario vamos a ir viendo todas las variantes de cómo es que funcionan los diseños, ¿de acuerdo? Esta investigación en la que participé hace algunos años cuando era estudiante en la universidad es acerca de los ritmos circadianos. ¿Qué es un ritmo circadiano? Todos los seres humanos tenemos funciones corporales que tienen un ritmo. Por ejemplo, el ritmo de la temperatura corporal. La temperatura corporal tiene variaciones a lo largo del día, es decir, cada 24 horas, y por eso se le llama circadiano, cerca de un día. Estas variaciones en la temperatura corporal son en todos los seres humanos, independientemente de la edad, del sexo y del lugar en donde vivan, ¿no? Por el solo hecho de ser seres humanos, tenemos estas variaciones en la temperatura corporal.
Y hay actividades que nosotros realizamos alrededor de 24 horas o de un día. Por ejemplo, todos nuestros alimentos están diseñados para que cada 24 horas se repita esa periodicidad de los alimentos. Otra situación que nosotros variamos o hacemos cada 24 horas son los hábitos de sueño. Cada 24 horas tenemos un lapso para dormir. Y otra situación que varía en nuestro cuerpo es la presión arterial. Nuestra presión arterial tiene fluctuaciones cada 24 horas que si nosotros las medimos podemos ver cómo hacen una en donde van subiendo y disminuyendo dentro de un rango, ¿no? Entonces, esta investigación lo que trata de demostrar, de comprobar, es si ciertas funciones cognitivas, es decir, de nuestro procesamiento de la información, varían también, como lo son la memoria a corto plazo y la atención. ¿Cuál es la memoria a corto plazo? La memoria a corto plazo es cuando yo trato de memorizar algo que voy a utilizar unos minutos después. Por ejemplo, le pregunto a un familiar mío, díctame por favor el teléfono de tu tía, ¿no? Y me dicta 8157 y algunos segundos después o menos de un minuto después, yo lo que hago es poner ese número telefónico en mi móvil y al poco tiempo pues se me va a olvidar, ¿no? La memoria a corto plazo es algo que retengo un instante. Y esta capacidad de memoria se ha estudiado que varía dependiendo de la hora del día. Por ejemplo, no es lo mismo que yo trate de memorizar algo a las 8 de la mañana, cuando me acabo de despertar y estoy descansado, a tratar de memorizar algo a las 2 de la tarde cuando acabo de comer y viene esa pesadez, o a las 3 de la mañana cuando mi cuerpo me indica que yo ya debo de estar dormido. Entonces, en base a este ejemplo de diseño de investigación, vamos a ir viendo cómo pueden variar los tipos de diseño. Entonces, voy a estudiar la atención y la memoria a corto plazo en función de qué es lo que pasa con mi cuerpo, con mi presión arterial y con mi temperatura corporal. ¿Por qué? Porque la temperatura corporal y la presión arterial está comprobadísima que tiene un ritmo circadiano. Ahora queremos saber si la memoria y la atención también tienen igualmente un ritmo circadiano. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar estas dos situaciones que no sabemos si varían y relacionarlas a las otras dos, que son la presión arterial y la temperatura, que estoy completamente segura que sí varían porque está comprobado científicamente. Entonces, con este escenario nos vamos a quedar y vamos a ir viendo los diseños de investigación, ¿de acuerdo? Vamos a ver primero dos tipos de diseños de investigación, los diseños preexperimentales y los diseños experimentales. Antes de empezar con estos dos diseños, quisiera clarificar una situación dentro de la investigación científica. Cuando un investigador quiere comprobar algún fenómeno, no se despierta un día pensando, hoy tengo como que antojo de hacer un diseño experimental. ¿Qué podría hacer como diseño experimental? No, es al revés. Primero viene la idea de qué es lo que quiero comprobar, qué es lo que quiero estudiar, qué es lo que quiero solucionar, y después, en base a mis circunstancias, a mi pregunta de investigación, entonces yo pienso de qué forma o con qué diseño puedo tratar de comprobar mi hipótesis de investigación, ¿sí? Entonces, primero tengo la idea y después, en base a esa idea y los recursos, selecciono el diseño de investigación que le es más ad hoc para poder comprobar esa hipótesis. Entonces, vamos con los diseños preexperimental y experimental. Características de los diseños preexperimentales. Previamente, en la forma de abordar un problema. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un investigador tiene una vaga idea de un fenómeno o que cree que quiere estudiar algo relacionado a este fenómeno, antes de montar todo un experimento y de utilizar todos esos recursos para el experimento, hace un preexperimento. Es decir, de forma exploratoria tiene que ver cuáles son los fenómenos, qué es que está involucrado, se va a la literatura y a la bibliografía, revisa qué otros investigadores han hablado de ese mismo fenómeno, qué tipo de experimentos han realizado,
cómo han intentado resolverlos, con qué dificultades se han topado. Entonces, en el preexperimento, yo voy viendo qué es lo que quiero hacer y otros investigadores en otros países o en otros momentos históricos, cómo lo han intentado manejar, ¿no? Es exploratorio porque primero voy a revisar, bueno, la literatura dice que la temperatura corporal varía, la literatura dice que la presión arterial varía, de eso estamos seguros, pero yo me he fijado que tengo alumnos, entonces cuando doy clases a las 7 de la mañana, como que su atención o su concentración no es la óptima, pero me han tocado grupos en los que he dado clases a las 4 de la tarde y veo que son alumnos muy activos, muy participativos, entonces quisiera yo pensar que tal vez estas funciones cognitivas tienen algo que ver con las funciones corporales, ¿no? Entonces estoy explorando el panorama, estoy explorando cuáles son las circunstancias del fenómeno y qué es lo que podría yo utilizar para comprobarlo. Se van haciendo ensayos, a lo mejor le aplico un cuestionario a mi grupo del turno matutino, le aplico un cuestionario a mi grupo del turno nocturno, los comparo y ahí puedo ver que efectivamente la hora del día me dice algo acerca de la función cognitiva de estos alumnos, ¿no? Durante estos diseños preexperimentales se va haciendo una planificación que voy a necesitar. Voy a necesitar colaboradores, voy a necesitar un laboratorio, tengo que diseñar instrumentos, cómo tengo que equipar mi laboratorio, qué características tiene que tener el instrumento que voy a utilizar, si va a ser en un cuestionario, etcétera, ¿no? Una aplicación de algún software. Una cuestión muy importante de los diseños preexperimentales es que el control es mínimo. ¿Por qué el control es mínimo? Porque precisamente no sabemos cómo es que van a variar estas situaciones que vamos a ir planteando para poder hacer una comprobación. Y las interpretaciones, por lo tanto, van a ser poco fiables, porque como mi diseño es exploratorio y apenas voy viendo cómo es que estas variables se van comportando, entonces yo todavía no puedo tener una comprobación de mi hipótesis y una investigación. Entonces, dentro de este diseño experimental, pues yo ya voy viendo que mis alumnos reaccionan diferente. He visto que hay alumnos que siempre me comparten que desayunan, entonces a lo mejor tiene también algo que ver las funciones cognitivas con las funciones fisiológicas, ¿no? Ahora tenemos dos tipos de diseños preexperimentales. Tenemos los diseños que son con una sola medición y los diseños que tienen dos mediciones y que se hace una prueba antes y después. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que yo quiero comprobar que la memoria a corto plazo tiene que ver con el cansancio físico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago un cuestionario en donde le pregunto a mi sujeto qué tan cansado, o en una escala del 1 al 10, qué tan cansado se siente, ¿no? Y el sujeto me dice, del 1 al 10 se siente cansado 2, del 1 al 10 se siente cansado 3, del 1 al 10 se siente cansado 4, etcétera, etcétera. Le aplico un test en el que yo pueda medir su grado de facilidad de memorizar, ¿no? Esto puede ser muy simple, le digo alguna serie de números, le pido que me lo repita, entonces yo ya voy calificando en qué medida puede memorizar y repetirme los números, ¿no? Entonces estoy relacionando qué tanto puede solucionar una prueba de memoria con qué tan cansado dice sentirse, ¿no? Entonces ahí solo estoy haciendo una medición con un estímulo. A diferencia del segundo tipo, en el que, por ejemplo, yo le pregunto al sujeto qué tan cansado está, le aplico la prueba y después le pongo alguna actividad para que se canse más. Lo pongo a hacer alguna actividad física o espero a que sea de noche, lo vuelvo a examinar a las 12, 1 de la mañana, entonces hago una medición antes, una medición después y ahí puedo ver su capacidad de memorización de una serie de números en relación a qué tan cansado se sentía en la primera medición y qué tan cansado se sentía en la segunda medición. Y de esta forma puedo explorar cómo es que una variable va dependiendo de la otra variable.
Ahora, los diseños experimentales sería como el siguiente paso, ¿no? Cuando ya hicimos una exploración, ya tenemos una idea de cómo se van comportando las variables, ya investigamos en la bibliografía, ya más o menos vamos viendo un panorama de cómo poder ir realizando el estudio. Entonces, ¿para qué nos sirven los diseños experimentales? Los diseños experimentales, por principio, es para cumplir un objetivo planteado. Cuando nosotros tenemos un proyecto de investigación, siempre tenemos que plantearnos un objetivo, ¿no? En este panorama, en el ejemplo que les ponía al principio, vamos a decir que el objetivo sería determinar si los procesos cognitivos de memoria a corto plazo y atención tienen un ritmo circadiano. Quiere decir que varían a lo largo de un día o 24 horas. Los diseños experimentales también pretenden responder a una pregunta de investigación principal, que es la que va a guiar todo nuestro proyecto de investigación. En este sentido, en nuestro ejemplo, nuestra pregunta de investigación versaría algo así. ¿Tienen los procesos cognitivos como la atención y la memoria a corto plazo un ritmo circadiano en relación, por ejemplo, a la temperatura corporal y a la presión arterial? ¿Por qué lo estamos relacionando? Porque si encontramos esa relación, podríamos ver cómo la temperatura sube y entonces el sujeto estudiado puede memorizar más o tener mayor atención, y entonces cuando nosotros vemos que la temperatura corporal y la presión arterial empieza a bajar, sería un indicativo que por lo tanto también la atención y la capacidad de memoria también empezarían a hacer un declive, ¿no? Y nuestro diseño experimental también tiene que tener, como mencionaba al principio, una hipótesis de investigación. En este sentido, o en este panorama de diseño experimental, nuestra hipótesis del ejemplo que estamos manejando sería: los procesos cognitivos, como la memoria a corto plazo y la atención, tienen un ritmo circadiano. Entonces, con la hipótesis estamos aseverando un fenómeno, y nuestro proceso de investigación al final del proyecto nos va a decir si esta hipótesis es aprobada, en donde podemos encontrar esa relación, o rechazada. Ahora, ¿qué se necesita para elaborar un experimento? Pues como ya lo mencionaba, primero hay que elaborar una pregunta en donde podamos relacionar cuáles son las variables. ¿Qué variables estamos manejando en nuestro ejemplo? Estamos manejando la memoria a corto plazo, la atención, en relación a las otras variables que son la temperatura corporal y la presión arterial. Ahora, esta pregunta, cuanto más precisa sea, pues es más fácil de responder. Si yo tengo muy claro exactamente qué quiero encontrar, entonces eso me dará pie a que mi experimento tenga las características adecuadas para poder responder esa pregunta. Después tengo que elegir los procedimientos, es decir, qué voy a hacer primero, si una recolección de datos, si voy a diseñar un experimento en donde voy a aplicar ciertos estímulos, en qué momento van a hacer estas recolecciones de datos, si voy a ir a la casa del sujeto, si voy a ir a la escuela donde estudia, si lo voy a traer a un laboratorio y lo voy a tener ahí para estarlo examinando cada cierto tiempo. Entonces, este procedimiento tiene que ser diseñado, ¿no? Decidir si el diseño será experimental, de laboratorio o de campo. De laboratorio es cuando nosotros llevamos a la persona que vamos a estudiar a un ambiente controlado, y de campo sería que vayamos y lo estudiemos en su ambiente natural. ¿Cómo podría hacer esto? Por ejemplo, si yo hago un diseño experimental en un ambiente controlado, entonces voy a traer a la persona a mi laboratorio, en donde tengo una habitación. El ambiente controlado que tendría que tener, pues tendría que tener primeramente una temperatura ambiental constante. Si yo tengo una temperatura ambiental constante, si la recámara en donde lo voy a situar está todo el tiempo a 24 grados centígrados, entonces es más fácil que yo pueda medir su temperatura corporal. Si tengo
una luz constante en donde siempre haya un foco encendido y la persona no pueda saber si afuera es de día y de noche, entonces físicamente su cuerpo va a demostrar este ritmo de 24 horas, entonces a cierta hora, cuando él está acostumbrado a dormir, se va a ir a dormir. Entonces eso sería un experimento de laboratorio controlado. ¿Cómo sería de campo? Sería que a lo mejor yo fuera a su casa, lo visitara en diferentes horarios y pudiera aplicar estos cuestionarios, ¿no? ¿Qué es mejor si examinar al sujeto en un laboratorio controlado o examinarlo en el campo o en su hábitat regular? Pues esto va a estar determinado directamente por nuestro tipo de experimento y por la pregunta que queremos responder. Ninguno es mejor que otro, ninguno funciona mejor que otro. Más bien la elección va determinada por cómo es que yo quiero controlar las variables. Y una muy buena idea de cómo controlar las variables me la da poder revisar la literatura de otros investigadores que han hecho para estudiar estos fenómenos. Decir dónde y cómo se recolectarán los datos y los instrumentos. Ahorita, en la actualidad, hay muchos software que pueden determinar esta parte de la memoria, de la atención, con pruebas muy sencillas. Incluso hay para medir la temperatura, la presión arterial, pues no necesitamos hacerlo de forma manual, ya hay aparatos que se pueden conectar directamente a la persona para poder estar monitoreando y tener datos más certeros de cómo van variando estas funciones corporales. Y las pruebas que podemos ir aplicando con algún software son más fáciles de revisar porque ya está automatizado, la base de datos se genera automáticamente, entonces es más fácil poder hacer después estos análisis estadísticos en base a las variables y cómo varían, ¿no? Y bueno, elegir cuáles van a ser las variables que voy a controlar. ¿Qué voy a controlar yo? ¿Voy a controlar que despierte y duerma a cierta hora? ¿O voy a controlar su actividad física para que no esté tan cansado? ¿O voy a controlar su ingesta de calorías? Porque, por ejemplo, el ingestar calorías mucho más abundantes en ciertas horas nos puede dar esta sensación de pesadez o de somnolencia y por lo tanto nuestras funciones cognitivas decaen, ¿no? Que es un fenómeno muy común que sucede después de la hora de los alimentos un poquito pasada la mediodía. Entonces yo tengo que definir qué es lo que voy a controlar en mi estudio y en base a ese control voy a ir registrando las variables que estoy estudiando. Ahora, ¿qué tenemos que considerar en los diseños experimentales? El primer elemento a considerar son las variables. Y las variables, pues, son todas estas cuestiones relacionadas al objeto de estudio que vamos nosotros a medir. Algunas vamos a manipularlas y algunas otras las vamos a medir conforme vayan sucediendo de forma natural. Como les decía ahorita, a lo mejor yo puedo controlar la temperatura ambiental, la luz, la ingesta de alimentos, la actividad física y las variables que no voy a poder controlar, por ejemplo, es la temperatura corporal del sujeto. Esa no la voy a poder controlar porque es algo fisiológico, ¿no? Y en base a variables que puedo controlar y que no puedo controlar, entonces voy a ir midiendo cuál es su capacidad de memorización a corto plazo. Tenemos tres tipos de variables, las variables independientes, que son las que no puedo modificar, por ejemplo, no puedo modificar la presión arterial del sujeto. Tenemos las variables dependientes que dependen de las independientes. ¿Cuáles sí puedo modificar? Pues puedo modificar los horarios en que le aplico la prueba, puedo modificar su nivel de cansancio si lo tengo en una condición en la que su actividad física no tenga variaciones. Por ejemplo, si yo tengo a un sujeto que estoy estudiando dentro de un laboratorio y lo tengo todo el tiempo en un sillón, en donde solo puede levantarse al baño, puede hacer ciertas actividades, en leer libros, ver alguna película. Es diferente a, por ejemplo, si yo tengo que estudiar a una persona que se levanta súper temprano, que va a hacer ejercicio, que a lo mejor no tiene coche, que tiene que caminar para tomar un autobús, que tiene que subir un puente peatonal y caminar por las escaleras. Entonces, el nivel de cansancio de estas dos personas va a ser diferente. Entonces,
Las variables dependientes yo sí las puedo controlar su nivel de cansancio, puedo controlar cuánto alimento come y poder ver esta relación, ¿no? Las variables extrañas son variables que los investigadores usualmente no identifican en su momento y que afectan el estudio. Pueden afectar tanto a tal grado de crear una confusión en cuanto a la interpretación de las variables y provocar que los resultados no sean los adecuados. ¿Cuál podría ser una variable extraña en nuestro experimento? Por ejemplo, vamos a suponer que yo no sabía que el sujeto que estoy estudiando tiene una gripe y él no se había dado cuenta exactamente que tenía una gripe, sino que se sentía un poco raro, como un poco cansado, como un poco con febrícula. Entonces, al momento de hacer el experimento, no nos lo reportan, no lo sabemos y cuando hacemos las mediciones, pues resulta que es una variable extraña y que no esperábamos, ¿no? Entonces, es una variable que definitivamente nos va a afectar nuestro estudio. ¿Cuál podría ser otra variable extraña? Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un grupo de sujetos que voy a investigar y uno de ellos acaba de recibir una noticia que afectó mucho su estado emocional, que acaba de fallecer algún familiar muy cercano. Entonces, es una variable que yo no estoy contemplando dentro de mi estudio, pero que la persona se ve afectada y su cognición se ve afectada. Entonces, el desempeño de esta persona en una prueba que tiene que ver con cuestiones de memorización muy probablemente no va a ser la misma que si estuviera en condiciones óptimas y no dentro de este sentimiento repentino, ¿no? De haber perdido a un familiar. Esas son las variables extrañas y son cuestiones que no podemos controlar, que en su momento un investigador sí debe de poder identificar para poder determinar qué pasó si su experimento por alguna razón falló, ¿no? Otra cuestión que el investigador tiene que controlar es el control y la forma aleatoria en la que asigna a los sujetos. ¿A qué se refiere esto? Mientras mayor control y precisión tenga del diseño de investigación, más confiable existirán los resultados. Por ejemplo, si yo quisiera determinar si la memoria varía en función de los ritmos circadianos y solo estudio a un sujeto o a dos sujetos y luego quiero decir en base a esos dos sujetos que todos los seres humanos, pues entonces no estoy haciendo mi estudio de forma adecuada, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere este control? A que yo pueda obtener una muestra representativa de todos los sujetos a quienes quiero extender la explicación de cierto fenómeno. La mejor forma es seleccionarlos al azar y otra forma muy efectiva de poder determinar la confiabilidad de un estudio es que los sujetos puedan estar divididos en grupos, que estos grupos puedan recibir tratamientos diferentes y ahorita vamos a ver más adelante cómo los vamos comparando, ¿no? Y muy importante que el grupo de sujetos a investigar sea representativo o grande en relación a la totalidad de los sujetos. Y la validez interna, que tiene que ver con esta parte de poder hacer comparaciones entre grupos y poder decir que nuestro trabajo tiene esa validez en la que cuando explicamos un fenómeno en base a un sujeto, a un grupo de sujetos, esto pueda ser generalizado. Por ejemplo, yo no puedo hacer un experimento en un adulto de entre 30 y 40 años y luego pretender que la explicación a ese fenómeno de la memoria pueda aplicarlo a un niño, a un adolescente o pueda aplicarlo a un adulto mayor. Entonces, a eso se refiere la validez interna, poder armar o seleccionar estos grupos con diferentes características para que la explicación del fenómeno pueda ser generalizada. Muy bien, ahora vamos a ver de qué se trata estos diseños. Tenemos 3 diseños más, los diseños que son basados en el sujeto, los diseños que son factoriales y los diseños que están basados en la técnica de control. Como les decía hace algunos momentos, ningún diseño es mejor que otro. El diseño va a depender del fenómeno que queremos estudiar y va a depender de cómo queremos analizar las variables y tratar nuestros resultados. Bien,
Los proyectos de investigación no tienen diseños únicos, usualmente se utilizan 2 o más, o hay investigaciones que son tan grandes, es decir, que un fenómeno desencadena otro, y hay tantas variables involucradas que lo que se hace es que de una sola línea de investigación se hacen subinvestigaciones con diferentes tipos de diseños. Por ejemplo, vamos a nuestro ejemplo que estamos utilizando. Si quisiéramos estudiar esta parte de la memoria a corto plazo en relación a los ritmos circadianos, pero es un fenómeno que podemos ver en cualquier tipo de ser humano, pues a lo mejor quisiéramos poderlo estudiar en los niños, en los adolescentes, en los adultos, en personas con discapacidad, en personas que tienen turnos rotativos, en personas que trabajan solo de noche, en estudiantes que trabajan muy temprano, en amas de casa que no tienen un turno fijo porque no tienen un horario para llegar a un ambiente laboral. Entonces, no podríamos con un solo estudio y con un solo diseño poder explicar nuestro fenómeno para toda esta variedad de población. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos subinvestigaciones con sus propios diseños, con sus propios controles, y una vez que todas las investigaciones tienen toda esta recolección de datos, entonces se puede empezar a conjuntar y empezar a hacer una sola explicación de un mismo fenómeno. Entonces sabemos que los seres humanos tienen pues características y circunstancias de vida muy diferentes, entonces el tratar de explicar un fenómeno generalizado sería un poco complejo, ¿no? Entonces para esto nos ayudan los diseños. Ahora, ¿de qué tratan los diseños de investigación basados en el sujeto investigado? Primero, vamos a hablar de sujeto como una persona única. Podemos hablar de una población. El sujeto no tiene que ser una persona singular, sino una población con ciertas características. Vamos a suponer que nuestro sujeto de estudio son todos los niños de 5 años que cursan cierto grado escolar, tercer grado de preescolar, que no tienen ninguna discapacidad, ¿no? Porque si agregamos discapacidades estamos variando las circunstancias. Entonces, este tipo de población puede ser nuestro sujeto de estudio. ¿Por qué? Porque son niños que tienen las mismas características o características muy similares entre ellos. Podemos hablar de un grupo de personas, podemos hablar de una especie en particular como un animal. Por ejemplo, podemos hacer algún tipo de experimento con algún perrito, y esto es lo que va a representar a nuestro sujeto. Entonces, este tipo de diseños están enfocados en un sujeto particular con características particulares. Y tenemos diferentes tipos de diseños basados en el sujeto. Tenemos los diseños intergrupos o intersujetos. Si ustedes ven el cuadrito que está abajo del inciso A, tenemos al grupo 1 con el tratamiento A, B y C. ¿Qué quiere decir? Que al grupo 1 le voy a aplicar el tratamiento se refiere a qué es lo que yo voy a hacer con ese grupo. Al grupo 1 le voy a aplicar la herramienta con la que voy a medir la memorización, la memoria a corto plazo. Le voy a aplicar un instrumento para medir su atención y voy a medir su temperatura y su presión arterial. Después con el grupo 2 voy a hacer lo mismo y luego estos dos grupos los voy a comparar. Dependiendo de qué es lo que suceda con estos grupos, si hay similitudes o diferencias, pues entonces ya tengo que meterme a fondo para ver qué está pasando, ¿no? Teóricamente, si recibieron el mismo tratamiento, pues debería de suceder el mismo fenómeno, pero no lo podemos saber. Tenemos diseños intrasujetos, es el cuadrito que ustedes ven arriba del inciso B, que son los diseños intergrupo. Entonces, si pueden observar, está dividido en 3 grupos, grupo 1, grupo 2, grupo 3, pero a cada uno de los grupos le voy a dar un tratamiento diferente. Al tratamiento A le voy a controlar la temperatura ambiental y le aplico el cuestionario de memoria. Al grupo número 2 le voy a aplicar el tratamiento B, en el que le voy a variar la actividad física para que se canse y le aplico el cuestionario de memoria. Y después al grupo C
le voy a dar un tratamiento diferente en el que le voy a variar la ingesta de calorías para ver qué es lo que sucede con su instrumento de memorización a corto plazo. Entonces, después comparo los grupos y ahí puedo determinar cuáles son las variables que influyen sobre las otras, ¿no? Tenemos los diseños mixtos, en donde en el esquema que ustedes pueden ver abajo del inciso C, tenemos un grupo al que le damos un tratamiento y tenemos un grupo control que solo observamos sin darle ningún tratamiento y después los comparamos. Tenemos los diseños simples o unifactoriales. Es el esquema que ustedes pueden ver arriba del inciso D. Tenemos al grupo 1, grupo 2 y grupo 3, pero si observan los tratamientos, son todas las combinaciones posibles de estos tratamientos, ¿no? Entonces, al grupo 1 le voy a variar... al grupo 1 le voy a variar la ingesta de alimentos y la temperatura. Al grupo 2 le voy a variar la temperatura y la luz. Y al grupo 3 le voy a variar la temperatura y la actividad física. Entonces, a todos les doy un tratamiento diferente y después los comparo. Aquí lo que quiero ver es cuál variable depende de otra o cuál varía con el... Cuando yo altero una, cómo es que la otra se altera en relación a esta o no. Entonces, hago todas las combinaciones posibles para poder determinar a más ciencia cierta o con más precisión qué variable está afectando a cuál. Todo esto, evidentemente, se hace a través de programas o softwares estadísticos, en donde la base de datos se alimenta este software con los datos que obtenemos y el análisis estadístico, dependiendo de qué es lo que queremos encontrar, es quien nos determina estas fluctuaciones. Luego tenemos los diseños factoriales. La característica de los diseños factoriales es que podemos hacer 2 o más diseños juntos de los simples y hacemos todas las combinaciones que nos permitan determinar cuáles son las variables. ¿Qué es lo que nos ayuda los diseños factoriales? Es que vamos a ahorrar tiempo, costo y sujetos. Al yo hacer todas las combinaciones posibles, no necesito tener una población más grande o no necesito hacer más experimentos con más personas en diferentes momentos. Estas combinaciones me permiten determinar cómo es que estas variables van fluctuando. Luego tenemos los diseños basados en la técnica de control. La técnica de control se refiere a cuáles son las variables que yo voy a ir seleccionando para modificar y cómo es que las variables que dependen de estas se van a ir modificando a su vez, ¿no? Y tenemos que esta técnica de diseños basados en la técnica de control son experimentos que tienen que manipular la variable independiente, es decir, la variable que yo tengo que estudiar para ver cómo las otras van cambiando, que en nuestro estudio podría ser la temperatura corporal. Yo no puedo cambiar la temperatura corporal, pero puedo cambiar la temperatura ambiental, la ingesta de comida que tiene que ver con la temperatura corporal un poco también, y los horarios que tienen que ver también, la temperatura corporal varía dependiendo del horario, entonces mi cuestionario lo voy aplicando en diferentes momentos en donde la temperatura corporal fluctúa para ver ese cambio, ¿no? Hay que también controlar la formación de los grupos y hay que controlar también las posibles fallas en encontrar resultados fiables, ¿no? Cómo es que colectar los datos y lo que hablábamos de las variables extrañas que algunas veces, pues, sin que el investigador se dé cuenta, están ahí presentes. Tenemos diseños en base a la técnica de control y tenemos diferentes tipos. Tenemos este tipo que se llama diseño de grupos aleatorios. Si ustedes ven el esquema, tengo la asignación al azar de un grupo experimental, es decir, a quien voy a meter al laboratorio en mi experimento. Después tengo un grupo control a quien no voy a poner en el experimento, pero a los dos les voy a estar aplicando mi cuestionario. Pero a uno lo tengo con controles y al otro lo tengo en su hábitat natural, entonces voy a comparar los resultados de ambos. ¿Qué pasa si lo controlo? ¿Qué pasa si no lo controlo? ¿Qué pasa si lo dejo ir a su trabajo, regresar, tomar el autobús,
desvelarse, hacer ejercicio. ¿Y qué pasa con el sujeto que tengo dentro del laboratorio, que le tengo controlada la actividad, le tengo controlada la luz, no sabe si es de día, si es de noche, le tengo controlada la ingesta de alimentos, le tengo controlado las cuestiones que tienen que ver con interacción social, ¿no? ¿Por qué hablo de interacción social? Porque si yo tengo a un sujeto en un laboratorio controlado y en el día lo empieza a visitar un investigador y otro investigador y vienen a tomarle los datos y luego de pronto hay un momento en el que no llega nadie y luego viene una persona que se queda con él más tiempo, entonces él puede asumir, pues en el día vino más gente, en la noche vino menos gente, entonces ahora sé que es de noche. Entonces, un ambiente controlado también tiene que ver con esta parte de la interacción social. Entonces, como les decía, aquí tengo un grupo controlado, un grupo control y después los comparo. Después tenemos el diseño de 4 grupos, en el que se hace una combinación del diseño de antes y después, y estos grupos se hacen al azar, ¿no? Entonces tengo que hacer las combinaciones de a uno le aplico el cuestionario antes y después, al otro solo le aplico el cuestionario después, y voy cambiando las condiciones de los grupos para poder controlarlos. Y tenemos estos diseños que son con dimensiones de bloqueo. Cada uno de los sujetos tiene las mismas características y su objetivo es eliminar mediante el bloque una fuente de variación. En este tipo de estudios tengo que tener las mismas características de los sujetos. Si yo quisiera hacer este estudio que estoy ejemplificando, tendría que tener solo adultos o solo varones o solo niños o solo personas con cierta discapacidad intelectual probablemente para poder observar esta parte de la memoria. Entonces, tener un grupo con las mismas características hace que yo pueda ver cómo varían las otras variables, porque las características de todos los individuos van a ser las mismas. Entonces, puedo revisar si mis variables efectivamente fluctúan o no. Y finalmente tenemos otros 4 diseños, los diseños intrasujeto, los diseños en base en las variables, los diseños con control estadístico y los diseños con base en el tratamiento. Queda poquito tiempo, entonces voy a tratar de ejemplificarlas rápido lo más claramente posible. Los diseños intrasujeto, en este tipo de diseño se manipula solamente una variable, es decir, solo voy a manipular o la temperatura del ambiente o la luz ambiental o la ingesta de alimentos. Solamente una la voy a manipular y todas las demás las voy a dejar igual. Por ejemplo, voy a hacer el estudio con el sujeto en su casa, lo voy a dejar que haga su rutina normal, pero ahora le voy a dar una dieta en donde la ingesta de alimentos para contabilizar las calorías sea muy específica. Y yo creo que muchos de ustedes alguna vez se han puesto a dieta tal vez para bajar de peso o por situaciones médicas. Y creo que todos tenemos muy claro que cuando nosotros variamos radicalmente nuestra ingesta de alimentos, nuestras funciones cognitivas se ven afectadas porque nos duele la cabeza, porque nos sentimos un poco decaídos porque consumimos menos azúcar. Entonces, si yo varío la ingesta de alimentos, seguramente también va a haber variaciones en esas funciones cognitivas, ¿no? Y en esta situación, todos los sujetos tienen que ser sometidos al mismo tratamiento o al control. Quiere decir que todos los sujetos o se les varían los alimentos o se les varían los hábitos de sueño. Vamos a suponer que yo elijo un sujeto y le digo, ok, puedes hacer tu vida normal, pero vamos a controlar el sueño. Todos los días puntualmente a las 8 de la mañana sí o sí te vas a despertar y ya no te puedes ir a dormir hasta las 11 en punto de la noche, ni un minuto más ni un minuto menos. Entonces ahí estoy variando. Estoy controlando sus hábitos de sueño. Entonces a todos los sujetos les controlo los hábitos de sueño. Después les aplico estos instrumentos y los comparo. Después tenemos los diseños intrasujetos, que tenemos diferentes tipos. Tenemos los diseños de medidas repetidas o intrasujeto. La explicación muy clara está en el esquema. Pueden ver las X significa tratamiento, las O significan observaciones. Pueden ver que a los 3 tipos de sujetos les aplicamos el mismo tratamiento X1, X2, X3, y a los 3 realizamos los mismos registros y observaciones, observación 1, observación 2, observación 3. Después los comparo.
Entonces, si tengo el mismo sujeto con los mismos tratamientos, teóricamente debería de tener los mismos resultados, pero aquí las variables pues entran en juego, ¿no? Tengo que ver, si no fueran los mismos resultados, ¿cuál fue la variable que cambió? ¿Cuál de ellos no tuvo un hábito de sueño? ¿Cuál de ellos no tuvo una ingesta calórica regular? ¿Cuál de ellos metió una variable extraña y estaba resfriado? No sé, cualquier cosa que podría hacer que la comparación cambiara, ¿no? Después tenemos los diseños de tratamientos contrabalanceados. ¿Qué hace un diseño contrabalanceado? Si podemos ver el esquema, tenemos al sujeto 1, pero si observan el tratamiento varía. En la primera el tratamiento es tratamiento 1, observación 1, tratamiento 2, observación 2. Y después cambiamos tratamiento 2, observación 2, tratamiento 1, observación 1. Entonces invertimos cómo vamos cambiando las variables para ver cómo el sujeto reacciona, ¿no? Primero le varío la ingesta de alimentos y le aplico los cuestionarios. Y luego le controlo el sueño y le aplico los cuestionarios. Y luego me regreso a los alimentos y después otra vez al sueño. Entonces los voy rotando para que al momento de yo tener los resultados de mi cuestionario pueda ver si realmente los resultados de ese cuestionario tienen que ver con estas cuestiones que yo controlé. Tenemos los diseños en base a las variables dependientes, que son los análisis de varianza ANOVA y MANOVA. La diferencia entre estos dos es que en la ANOVA solo voy a ver la relación de una variable dependiente, cómo es que varía una, cómo es que varía la memorización o su habilidad de memorización, cómo es que varía su capacidad de atención. Y en los diseños multivariados es cuando yo puedo ver el reflejo de dos o más variables en estas experimentos de variación, ¿no? Entonces ahí puedo ver que si su temperatura corporal sube y voy a ver dos variables, puedo ver que su capacidad de atención sube y su capacidad de memorización también sube, ¿no? Entonces, en la primera veo una variable solamente y en la segunda veo cómo varían dos variables o más. Después tenemos los diseños de control estadístico o diseños de covarianza. Una disculpa, aquí está un poquito empalmado, yo creo que es por el tamaño de la diapositiva. Lo que hacen estos análisis estadísticos o de control de covarianza es que tratan de establecer un control de los grupos de sujetos y cómo es que las variaciones en los grupos de sujetos determinan estos cambios en las variables. Entonces, tenemos dos tipos, los diseños equilibrados. Si ven la primera línea, tengo un grupo de 4 sujetos, un segundo grupo de 4 sujetos, un tercer grupo de 4 sujetos. Todos los grupos tienen que ser iguales, con las mismas características y en base a esto voy a compararlos. Después hago uno no equilibrado para ver las diferencias, hago grupos de diferentes composiciones, hombres, mujeres, niños, adultos, les voy aplicando el cuestionario. Entonces, si la temperatura corporal aumenta y su capacidad de memorización aumenta, y en todos aumenta, quiere decir que no depende de la edad, quiere decir que no depende del sexo, quiere decir que no depende de su profesión, pero si yo encuentro que en estos grupos de sujetos variados, no equilibrados, hay diferencias, entonces, ok, ya me di cuenta que su capacidad de memorización no varía conforme a la temperatura corporal porque hay diferentes características en hombres y mujeres, tiene que ver con la edad, tiene que ver con una situación hormonal. No es lo mismo examinar a una niña de 5 años que examinar a lo mejor una mujer que está en una etapa de edad menopáusica, en donde sus hormonas que influyen en sus funciones corporales también tienen un reflejo en sus funciones cognitivas. Después tenemos los diseños con base en el tratamiento. Tenemos estos dos tipos de diseños. Si se fijan en el primero que está arriba del inciso A, hay una medición previa. Después le damos un tratamiento al sujeto y finalmente otra medición. El tratamiento es esta variabilidad de las cuestiones que estamos estudiando. Y en la segunda también se hace una medición previa, se da un tratamiento
y se hace una medición al final. La diferencia entre estos dos es que una población está controlada dentro de un ambiente controlado de laboratorio, o le dimos ciertas condiciones para controlar sus actividades diarias, y a la otra población no le dimos esa condición de controlar ciertas actividades o condiciones. Después tenemos dos diseños de correlación. Estos diseños de correlación están enfocados en la observación directa. Aquí no vamos a manipular nada. ¿Cuál sería un ejemplo dentro de nuestro ejemplo que estamos utilizando? Yo solamente voy con el sujeto, le digo que me conteste ciertas pruebas que tienen que ver con la atención y la memorización, pero no hago ningún cambio. Él sigue su vida normal, su rutina normal, pero voy registrando. Le digo, lléname este cuestionario, a qué hora te levantaste, a qué hora te dormiste. Lléname este cuestionario de aproximadamente qué comiste, ¿no? En la mañana, qué desayunaste, un cereal, leche, una fruta, qué comiste, pollo, verduras. Entonces hago todo un registro de las condiciones normales. Estoy haciendo solo una observación de la vida del sujeto y voy midiendo sus variables, ¿no? Entonces aquí no estoy controlando nada, no estoy haciendo ningún experimento, pero si esta misma recolección de datos la hago en 200 sujetos, 300 sujetos, 400 sujetos y meto esta información al paquete estadístico, muy probablemente va a encontrar una variación. Y tenemos dos tipos de diseños, las mediciones que se hacen en un solo momento, voy, aplico 20 cuestionarios, y hago diseños, por el contrario, longitudinales. No voy, aplico 20 cuestionarios, un mes después voy, aplico otros 20 cuestionarios, luego 2 meses después cambia la época del año, tiene mucho que ver también esta parte a qué hora sale el sol, a qué hora se oculta el sol, eso influye un poco con nuestros hábitos de sueño. Entonces voy haciendo mediciones en diferentes momentos y después los comparo. Pero solo estoy haciendo una observación, no estoy controlando nada en el sujeto. Y finalmente, como les decía al principio, un diseño experimental no es exclusivo para un proyecto de investigación, se pueden utilizar uno o más diseños de investigación. Y estos diseños de investigación, yo les puse un ejemplo específicamente de mi área de trabajo, de la psicología, que estudié parte de los procesos cognitivos, pero estos diseños de investigación pues se pueden utilizar para el ámbito de la salud, el ámbito alimenticio, en alguna fábrica, cuando tienen que resolver algún problema de algún proceso, en fin, biología, química, estadística, medicina, hay sin fin de áreas de estudio dentro de la industria, dentro de la investigación pura que se hace en las universidades. Y como les decía, les reitero, el diseño de investigación pues está determinado por el estudio que el investigador quiere desarrollar, y esto está basado en su hipótesis de investigación, en su pregunta de investigación y qué es lo que quiere resolver. Y esto sería, por mi parte, todo respecto a la presentación de estos conceptos principales de los diseños. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguien quiere comentar algo, compartir algo? Buenas noches. En estos momentos ya se habilitó el chat. Maestra Elena, ¿Sí? Isabel Cortés nos pregunta, ¿las circunstancias de tiempo, lugar y modo para la formulación de las hipótesis pueden influir en la elección del tipo de diseño de investigación? Tiempo, lugar y modo, sí. Sí, porque si estamos hablando de tiempo, lugar y modo, pues estamos hablando de que hay una variación, ¿no? Y sí determinaría el diseño de la investigación. Gracias, maestra. Hay muchas felicitaciones para usted. Comentan que muy interesante la charla. Les vamos a compartir la grabación de esta clase, de esta sala de trabajo. Asimismo, se va a colocar en nuestro canal del Congreso Virtual del Conocimiento.
Otra pregunta, maestra, de Grecia Ramírez. ¿Algún libro o enlace que nos recomiende para mayor información sobre el tema? Pues hay muchos, no uno en particular, hay muchos libros sobre diseños de investigación. Yo les recomiendo que más que leer literatura pura acerca de conceptos y definiciones, pudieran ir y explorar artículos científicos en donde vean directamente experimentos. La forma más fácil de entender cómo son los diseños es poder ver diseños aplicados. Eh, Busquen algún tema que les interese, no sé, alguna enfermedad en particular o alguna situación que esté relacionada a su situación laboral, a su área específica de trabajo, y entren a alguna biblioteca virtual, busquen alguna revista científica y lean algún experimento o algún diseño de investigación que alguien haya publicado, y es de esta forma en la que más se aprende acerca de los diseños de investigación. Podemos leer 100 libros de teoría, pero realmente si no lo vemos aplicado es difícil comprender cómo se llevan a cabo estos diseños. Entonces yo lo que les recomiendo es que vayan a lo aplicado, que lean sobre todo material de un tema que les interese, para que sea más fácil comprender, ¿no? O sea, si, por ejemplo, si yo que me dedico a la educación, a la psicología, quisiera ir a leer artículos de cómo construyen puentes, pues ahora sí que no voy a entender nada de sus diseños, ni sus experimentos, ni de sus mezclas, ni de sus varillas, ni de nada, ¿no? Entonces, yo me voy directamente a lo mío, a lo que es educación, a lo que es psicología, a lo que me apasiona. Entonces, al leer el experimento, pues voy a poder comprender qué diseño están utilizando. Esa es mi recomendación. Gracias, maestra. Jonathan Salazar nos pregunta si entonces las variables que no se controlan son la independiente y las extrañas, y si se pueden usar varias en una investigación experimental. Sí, las variables que no se controlan son las independientes. Independientes porque no dependen de nada, ¿no? Las dependientes dependen. Las dependientes son las que se van variando dependiendo de las independientes. Y las extrañas, pues son variables que no puedo controlar. Por ejemplo, vamos a suponer que este experimento que les compartí lo hubiéramos hecho en un momento en el que no hubiera computadoras y todo se hubiera hecho en papel, ¿no? Y resulta que los que están recolectando los datos, los registradores, alguno de ellos le duele la cabeza, está desvelado, no comió bien, le duele el estómago. Entonces, cuando hace su registro lo hace mal. Entonces, es una variable extraña que tú no esperas que la persona que está registrando los datos pues no lo haga bien, ¿no? Pero es algo que puede suceder y es algo que no necesariamente está dentro del control del investigador. Entonces, las variables extrañas son cuestiones que no podemos identificar hasta que suceden. Gracias, maestra. Ismael García nos pregunta qué opinas sobre las formas actuales de investigar, por ejemplo, las encuestas virtuales o en redes sociales. ¿Qué opino? Pues son una buena opción siempre y cuando tengas claro qué tipo de datos estás recolectando, ¿no? Que estés consciente de las características de tu cuestionario. Por ejemplo, a mí me ha tocado contestar cuestionarios. Hace unos meses me enviaron un cuestionario que estaban haciendo acerca de hábitos, cómo cambiaron nuestros hábitos ahora con el encierro. Y el cuestionario estaba inmenso, tenía yo creo que como unas 100 preguntas. Llegó un momento en que pues yo quería colaborar y contestar el cuestionario, pero ya estaba tan cansada de tantas preguntas. Entonces son útiles, pero tienes que estar consciente de cómo los diseñas, cómo estás haciendo tus preguntas, qué datos estás recolectando, y esos datos en qué medida te van a ayudar a ti para responder tu pregunta de investigación. Les voy a poner un ejemplo un poco burdo. Vamos a suponer que yo quiero investigar acerca de cómo varía la presión arterial en una persona que está consumiendo un medicamento, y en lugar de tomarle yo directamente la presión arterial, le digo, pues tómela en su casa y me va diciendo cuáles son las mediciones, ¿no? Y la persona no es alguien relacionado a la medicina, no sabe colocarse bien el bamonómetro. Entonces, los cuestionarios son útiles, pero tienes que estar consciente de hasta dónde ese cuestionario te va a poder ayudar con esos datos. Sí son útiles, pero hay que darles el manejo correcto, y
tiene mucho que ver con el diseño, la formulación de las preguntas, cuántas preguntas vas a elaborar. Sí son útiles, pero hay que tener un buen diseño de ese tipo de cuestionarios. Gracias, maestra. Carlos Rebullosa nos comenta, soy pedagogo y actualmente estudiante de Derecho. ¿Los experimentos se pueden llevar a cabo en ambas ramas? Sí, es que cualquier tipo de diseño de investigación lo puedes llevar a cabo en cualquier rama que tú estudies. Lo básico es que seas experto en esa rama, ¿no? Porque el investigar algo es tratar de encontrar un conocimiento nuevo o solucionar un problema. Entonces, si tú eres experto en tu área, tienes información suficiente de un fenómeno, en cualquier área puedes hacer investigación. Si quieres tratar de resolver un problema que no está resuelto o mejorar algún sistema que ya esté establecido. Gracias, maestra. Estamos alcanzando nuestra horario de finalización programado y está por desconectarnos el programa Collaborate. Agradecemos a usted, maestra, y a todos nuestros asistentes. Por ahí veo que quedan preguntas pendientes, se las vamos a hacer llegar. Y sí, claro. también mencionaron, gracias, también mencionaron sobre la grabación. Les comento nuevamente, la grabación se va a subir a diversos grupos dentro de la plataforma Blackboard Ultra y se va a subir a YouTube. Por ahí ahorita les coloqué la liga del canal, es Congreso Virtual del Conocimiento. En caso de que no reciban ninguna de esta información en el transcurso de esta semana, pueden solicitarla a su coordinador de centro de enlace o bien en alguno de los medios donde vieron la invitación a esta sesión. Muchas gracias y que pasen buenas noches. Gracias, buenas noches. Agradecemos la charla de la maestra Roselena y los aportes que nos ha brindado el día de hoy. Esperamos poder contar con su presencia nuevamente. Muchas gracias a todos por su asistencia y que pasen muy buena noche.